También, porque ahí estos eran los momentos donde uno fumaba cuando estaba en las reuniones. Ser y hacer en el 2018, en este mundo que aparentemente está alcanzando un grado de descomposición muy grande, en cuanto ya no hablemos tanto de la economía ni de la política directamente, sino de lo que es el propio ser humano, ¿no? Y como en nuestra discusión anterior vos me pareció que tocabas para ti un primer punto, que es la voluntad, ¿no? Los 3 puntos que van a conformar la naturaleza del ser humano, que son el pensamiento, el sentimiento y la construcción de voluntad. No, la voluntad. La voluntad. Entonces, lo que me devolvía a mí era seguramente, inmediatamente, es la necesidad de entender cómo generar, tal vez volver a generar un proceso de unificación de esos 3 elementos que le puedan volver a dar sentido a la acción del ser humano. Generando, por supuesto, como se dice, cadena de valor. Y en la base de Rudolf Steiner y... Mira, como dicen los argentinos, Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Se pide, está peor. Estoy bromeando. No, ¿tú quieres que hablemos de eso? Claro, la pregunta era eso, ¿cómo veías esos 3? No, porque me dabas el ejemplo, discúlpame, el ejemplo por ejemplo, la música era un punto clave en la coherencia de hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Bueno. Yo te digo, yo me inicio la cosa pensando en que esto parte de una conversación o de una reflexión. Yo tengo la reflexión de, frente a tanta frustración que nosotros vivimos habitualmente, sobre todo estos últimos tiempos con la cosa política, el desarrollo del sistema neoliberal, que finalmente, yo hablo directamente al tiro, ¿no? Esto ya, las derechas van ganando en todas partes, es decir, el sistema capitalista ganó todo. Pero yo estoy en una posición expectante de saber qué se puede hacer frente a este avance arrollador de este sistema que lo consume todo, que lo mundializó todo. Un poquito más fuerte. Entonces digo yo, ha hecho del ser humano, de todos aquellos que teníamos ideales, utopías y todo eso, no todos tal vez, yo me encuentro dentro de eso que estamos profundamente frustrados. Entonces yo empiezo a buscar de nuevo las raíces, de dónde parte, por qué tanta frustración, cómo se combate esa frustración si no haciendo cosas. Pero lo que hoy el ser humano tiene más perjudicado es la capacidad de hacer cosas. Entonces, ¿por qué razón? Porque el ser humano comenzó a volar demasiado en la parte intelectual solamente. Lleno de ideas, lleno de teorías, lleno de ideologías, lleno de cosas. Y empezamos a abandonarnos nosotros mismos, ¿no es cierto? A nosotros mismos, la capacidad de nosotros. Yo te citaba un problema que es bien atingente, ¿no? Bien directo. ¿Cómo hablo de climatología si yo fumo, por ejemplo, y contamino todo? Y hablo yo de descontaminar, para que te diga eso. ¿Cómo hablo de cosas que yo no puedo combatir? Entonces, yo estoy muy enredado, pero te digo, yo empecé a reflexionar, hablo desde mí mismo, sin caer mucho en el egoísmo, que es inevitable casi. ¿Qué puedo hacer para que mi camino de aquí en adelante no sea tan lleno de solo de ideas y solamente de ideología o demasiado ideologizada, sino que sea con un contenido práctico? Es decir, yo soy capaz de hacer lo que digo. Bueno, parto haciéndome la promesa, no haré nada que no sea capaz de cumplir. Hasta donde pueda, porque tampoco es difícil. Bueno, eso se afirma un poquito ahí donde la pregunta que tú me hacías sobre de dónde viene esto. Yo trabajé mucho con la pedagogía Waldorf, y en la pedagogía Waldorf, es una pedagogía que inventó Rudolf Steiner bajo el paraguas o el alero de la antroposofía, que es una filosofía, ¿no?
que es muy combatida por las pedagogías y las filosofías oficialistas, digamos, porque es casi irrealizable, dice. Pero uno de los postulados de él es que solamente el arte libera al ser humano. Solamente la cosa cultural y artística libera al ser humano. ¿Cómo es esto? El ser humano, dice, está constituido por tres partes fundamentales, que son sentimientos, pensamientos, sentimientos y voluntad. Incluso lo sitúa físicamente. Pensamientos en la cabeza, sentimientos en la parte rítmica del ser humano, que son corazón, pulmones, donde está todo el movimiento, y capacidad de hacer o voluntad, que está en la parte metabólica, ¿ya? Donde está el carburador del ser humano, por decir, si uno lo dice como auto, ¿no? La capacidad de hacer. Bueno, el sistema oficial de educación, por ejemplo, ha hecho de los seres humanos, y hace cada vez más del ser humano, un ser intelectualizado, sobreintelectualizado, capaz de pensar las cosas más increíbles y más allá de lo que pero incapaces de poder realizar. Entonces, el ser humano que no es capaz de hacer lo que piensa, sufre frustraciones y frustración tras frustración lo lleva a la depresión, que es la enfermedad moderna. Y a la aceptación de muchas cosas. A la aceptación, yo no sé si a la aceptación, pero básicamente al rechazo de todo lo que le rodea. Porque uno no es capaz de, ya perdió la noción de que las cosas se pueden lograr. Te cuento un ejemplo chiquitito. Yo pertenezco al grupo de gente que cuando era chico, cuando era niño, en cuanto me llegaba algo a las manos lo desarmaba para saber qué era. Yo creo que hay mucha gente así, ¿no? Desarmar, y esa es la capacidad de hacer, el interés de hacer algo. Hoy día la gente no desarma nada. En cuanto aprieta el botón y no funciona, llama al técnico, llama al plombier, y es incapaz de intervenir. Y esa es la pérdida de la capacidad de hacer. Y todos tenemos miedo de destruir o de echar a perder el teléfono. No, que alguien te explique. Yo tengo una amiga que entra a comprar, y en cuanto entra a comprar lentes, por ejemplo, lunetas, entra y llama a la persona que le va a indicar dónde está la luneta cuando tiene todos los muros llenos de lentes. Anteojos, sí. Yo digo, pero entra, míralos, mira los que más te gusten, y enseguida, pues si tienes dudas, llamas a la persona. Bueno, es decir, la capacidad de hacer se ha perdido. Es una pérdida de unidad orgánica de... La capacidad de hacer. El ser humano es incapaz de hacer, cada vez menos hace cosas. ¿Por qué? Porque todo está hecho, porque todo está, y porque la idea, y porque ha sido intelectualizado desde muy pequeño. Ayer... Una pregunta. Si el ser, mientras menos hace, quiere decir que más consume. Más consume porque otros hacen, y yo compro las cosas hechas. Por ejemplo, yo ya perdí esta capacidad de hacerlo yo. La cultura de los desechables triunfó. Y lo otro, no hagas nada porque todo está hecho, cómpramelo, yo te lo vendo, digamos. Tú quieres hacer, entonces yo hago todo para que tú no hagas nada. Eso es en detrimento del ser humano. Bueno, cuando lo normal, y aquí es donde voy a encajar con la cosa cultural, y que es la posición que yo tengo, digamos, yo opto por la cultura y lo artístico. Es decir, la cultura y lo artístico encierran las tres partes de este ser humano. Si tú quieres tocar un instrumento, tú tienes la idea de hacerlo, y estás lleno de ideas, que seguramente te vinieron de las imágenes que te rodean, qué sé yo, o de una cuestión interna, da lo mismo, pero estás lleno de la idea de aprender a tocar un instrumento. Amas el sonido del instrumento que eliges, o sea, hay una cuestión afectiva, algo que te afecte. De hecho a mí la guitarra me maravilla, la construcción de la guitarra es una lindura, y hay cada vez guitarras más lindas. Es más, hasta me hice guitarra alguna vez. Pero hay que tocarla, y tocarla significa un esfuerzo feroz. Cuando uno hace clases de guitarra se da cuenta cómo los niños, tú sabes inmediatamente quién va a tocar y quién no va a tocar, porque quienes tienen la capacidad de superar el dolor de los dedos, por ejemplo, el dolor de los callitos, el insistir, ese trabajo del dolor de la técnica, darle, ese es el trabajo de la voluntad. Ese es el que más hay que incentivar. Porque eso es lo que el ser humano perdió, la voluntad. Disculpame, la idea de hacer una fábrica de citarrosas, ¿no? Del gran citarrosas. Porque él tocaba mucha guitarra, dice. Y la fabricaba. No, yo estoy diciendo cualquier instrumento, o en la música o en el arte, está el pensamiento, el sentimiento, el amar lo que tú haces y el hacerlo. O sea, si tú no lo haces, no puedes degustar tu logro. La reusit, como dice aquí, no lo puede degustar. Entonces, junta en este plano, entonces, dice Steiner que en la cultura y en lo artístico se reúnen las tres cosas del ser humano. Claro.
capacidad de pensar, sentir y querer, o hacer, o desarrollar una actividad. Voilà. Y que hoy día el sistema, lo que yo veo es que el sistema intelectualiza a los seres humanos, los intelectualiza y pierden la capacidad. Y uniformiza. Pierden la capacidad de ser, y cuando pierden la capacidad de ser no tienen nada que amar, porque en realidad se sienten inútiles, porque no son capaces de hacer, sino que todo lo tienen que traer. Y cuando les desenchufan los aparatos, entonces no tiene nada que hacer, está perdido. Te voy a llevar a otro plano más y termino con... Yo me toca ver muchos amigos retretés en este minuto, ¿no? Que son gente jubilados, gente que va a la jubilación, qué sé yo, y la gran pérdida, gente de oficina, administrativo, qué sé yo, que llegan a sus casas y verdaderamente cuando deberían comenzar a hacer su vida, no saben qué hacer. Y la gran solución que yo veo es, y que se la converso a todos los amigos, es lo artístico. Lo único que se puede, lo único verdaderamente humano es lo artístico. Tú puedes ver los animales son arte, ¿no? Y dije la palabra correcta, son arte. Son arte. No saben que son arte. No hacen arte los animales, son arte. El único que hace arte es el hombre. Y el sistema lo empuja a que abandone cada vez más esa capacidad de hacer lo artístico. Lo artístico, lo artístico es lo que está ligado a todo lo que son los sentidos, a lo que nos entrega el mundo. Nosotros captamos el mundo entero lo captamos con los sentidos. El ojo, el oído, el tacto, el olfato, el gusto. Según Steiner hay 14 sentidos, yo te voy a decir estos 5 que explica el sistema oficial, pero ya en otro momento hablaremos de los otros. Entonces, el arte se desarrolla en torno a los sentidos. El pintor va a trae más desarrollado el ojo, el chef, que hace un arte en la cocina, el gusto, y el músico el oído, y así. Cada sentido tiene como una gama del arte. Ahora, un campo de aplicación. El ser humano tiene la capacidad de desarrollar el arte en todos los planos, visual, auditivo, gustativo, en todos los planos, olfativo, qué sé yo. Yo creo que el caso de los retretés, por ejemplo, la salvación del retreté que se dedica a arreglar los techos, a cambiar la pintura y cambia de color una vez a la semana porque en realidad no sabe qué hacer con su vida, digamos, es lo artístico. Métase en algo artístico, en algo que tenga que ver con esa posibilidad de meter las 3 cosas, lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Al respecto, no te quiero interrumpir, no te voy sin interrumpirte, al respecto, no, justamente una idea que tiro, que has hablado ahora de los jubilados, por ejemplo. Es interesante, porque yo lo que observo en Francia, observo que en Francia, que por ejemplo, mucha gente que a partir del día de su jubilación en adelante, muchos, una gran cantidad, bueno, tenés los que viajan, que van a otros países, pero una gran mayoría pasan al campo de la jardinería y de los huertos orgánicos y de la fruta y de las verduras que producen ellos mismos. Entonces es interesante ver, solamente a partir de ese día parece como si se volviera a se produjera una ruptura con con el proceso de... Con la rutina. Con la rutina y el proceso de uniformización. Porque lo interesante de lo que vos decís es que todo lo que vos decís conduce a la uniformización del pensamiento, en el que llega un momento que todas las personas que nos encontramos a la calle, en un bar, durante 24 horas recibimos simultáneamente la misma información o pseudo-información sobre todo. Entonces solamente hay pocos momentos en la vida en los que se puede producir momentos de ruptura. ¿Cómo enfocarlos? Se puede o no, te digo, por eso yo pienso que eso es lo que uno tiene que hacer, incentivar eso. Porque normalmente lo lógico sería que estas personas, es interesante lo que tocas tú, lo de los huertos, por ejemplo, lo de los jardines. Ese es un hacer que además tú puedes ver el resultado. Una sabiduría genera. No, y ves el resultado. Tú haces, tú siembras y tú cosechas. Tú siembras tomates y comes tomates. Y es maravilloso ver ese proceso. Ese es un buen camino, digamos. Yo pienso que ese es uno que tiene que ver con el hacer, con la capacidad de desarrollar una actividad que tú tienes retorno, como decimos los músicos. Claro. Lo lanzas y lo retornas. La gente cuando toca, los músicos cuando tocamos, sabemos cuándo estamos en el buen camino y cuándo no. Cuando hay un retorno, cuando tú lanzas un mensaje con la música
y ves que la gente lo está recibiendo, ese es el retorno que llega y a uno le anima mucho más. Bueno, ahí se genera el fenómeno musical, que no tiene que ver con la grabación de discos, sino que tiene que ver con el hecho mismo de la música en vivo. Pero estamos dando botes, no sé por qué lado. Hoy día me imagino que es como para comenzar a ver por dónde podemos encaminarnos, ¿no? Para ver qué podemos hacer. ¿Dónde nos ponemos en este sistema que avanza y nos atropella? ¿Dónde podemos ponernos nosotros personalmente? Porque yo hoy día pienso que primero uno tiene que empezar a cambiar las conductas para poder hacer o compartir, a ver si los otros pueden cambiarlas también. Que es diferente a lo antiguo, que era como ponerle el poncho primero y después decir cambien. Y uno no cambiaba nada. Dígame. Claro. No, sin pretender concluir en nada, al contrario, esta conversación, la idea es dar inicio a proyectos, a planes de hacer, y entonces como estamos apremiados aparentemente por el tiempo técnico, la idea es de que los minutos de televisión nos volvamos a encontrar, con algún plan definido con algún plan definido del saber hacer. Con algo que nos volvamos a encontrar con algo concreto, ¿no? Exactamente. Muchas gracias. No. ¿Qué dijo?